Le damos la bienvenida al doctor Mauro Andino, él es especialista en temas electorales, en temas parlamentarios, y quisiéramos saludarlo, comenzar. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha, Mauro? Sí, ¿verdad? Perfecto y claro, estimado Jimmy, muy buenos bien. días, un saludo Gracias. Cordial para usted y para toda la audiencia. Las A órdenes. ver, comencemos con ese encontrón que hay entre la Asamblea, y ahora más personalizado en su presidente, y el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Caben esas medidas cautelares que han hecho que se reintegren los 4 vocales de la mayoría, o cabe más bien la acción de la Asamblea que destituyó a los 4 y por esa razón pues está intentando posesionar a los alternos? Permítame contextualizar algunos hechos para poder tener ciertos antecedentes que nos permitan comprender de mejor manera todo este entramado y esta novela jurídica política del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El artículo 131 de la Constitución de la República prevé con absoluta claridad que la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político con la consecuente censura y destitución de, entre otras autoridades, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consecuentemente, la Asamblea ejerció su facultad fiscalizadora y de control político, que era lo que se cuestionaba y que era lo que generó muchas tensiones y muchas discusiones alrededor de esto, que no existía el informe de la Comisión de Fiscalización sugiriendo ya sea el juicio político, la censura y la destitución, o recomendando el archivo de la solicitud ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero aquí cabe recordar y hacer una precisión que es muy importante. ¿Por qué no existía este informe? Básicamente porque se actuó, desde mi punto de vista, con absoluta mala fe y con una intencionalidad dolosa desde el punto de vista político por parte de quienes presidían la Comisión de Fiscalización, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa les otorgaba a ellos una prórroga de 5 días adicionales que ya le habían solicitado al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Terminada esa prórroga de 5 días, no existieron los votos ni para recomendar el juicio político ni para recomendar el archivo de esa solicitud. ¿Qué correspondía a continuación? La propia ley de la función legislativa prevé que durante los 2 días posteriores a que ha fenecido este plazo, el presidente de la comisión debía remitir al presidente de la Asamblea un informe señalando que no hubo los votos para aprobar ninguna de las 2 mociones, pero indicando, detallando ahí cuáles fueron las posiciones de cada uno de los legisladores. Sin embargo, no se hace esto, y más bien de forma, por decirlo suave, astuta. ¿Qué es lo que hacen en el 6º día? Cuando ya estaba por fuera de la prórroga de 5 días, que es lo que permite como máximo la ley de la función legislativa. Piden la reconsideración de la moción que el día anterior no tuvo los votos. Y en el 6º día, es decir, ya de forma extemporánea, cuando había precluido este plazo de la prórroga, ahí sí dicen: votamos a favor de recomendar el juicio político en contra de los 7 consejeros. Ya. Quieren presentar ese informe de forma extemporánea. Voy cerrando con esto, Jimmy, nada más. Quieren presentar de forma extemporánea y en Secretaría General de la Asamblea les dicen: no, señores, no les podemos recibir este informe porque esto ustedes tenían que haberlo presentado hasta el día de ayer. El día de hoy, ustedes ya solo deberían enviar el informe del presidente de la comisión indicando que no hubo los votos para ninguna de las 2 mociones. No les reciben. ¿Y qué es lo que corresponde a continuación? Y aquí actuó bien la Asamblea Nacional. El 142 de la Ley de la Función Legislativa, el inciso final, señala con claridad meridiana que cuando en las comisiones especializadas permanentes no se hayan tramitado los proyectos de ley, ni los procesos de fiscalización, y subrayo esto, ni los procesos de fiscalización dentro de los plazos que señala la ley, y una vez que estos han fenecido, ¿a quién le corresponde resolver esto y tomar la decisión más acertada o más adecuada? Al Pleno de la Asamblea Nacional. Consecuentemente, como no hicieron su trabajo y como el presidente de la Comisión de Fiscalización no envió el informe que debía según la ley y dentro de los plazos establecidos, el Pleno resolvió convocar a juicio político a 4 de los 7. Luego, desde lo político, unos podremos estar a favor, otros podrán estar en contra de que debían ser a los 7, no solo a los 4, pero ese es otro asunto. En estricto derecho, cabía
actuar como lo hizo la Asamblea Nacional. Luego, una manipulación y una desnaturalización absoluta de las garantías jurisdiccionales. Ya no sé ni cuántas mismo han presentado. Creo que se hablaba en un inicio de 12, 14, luego salió a la luz que creo que son 20 garantías jurisdiccionales, entre medidas cautelares, entre acciones de protección, jugando a la tómbola, a una especie de viva la fiesta para ver cuál era el juez que les daba la razón. Y en medio de esa veintena de garantías jurisdiccionales, un juez de la Concordia les da la razón con el tema de este pedido de medidas cautelares, que además no tenía sentido en estricto derecho, porque usted presenta, Jimmy, una solicitud de medidas cautelares cuando usted advierte que un potencial acto que se va a ejecutar va a violar sus derechos constitucionales. Pregunto yo, ¿aquí hablábamos de un potencial acto que recién se iba a consumar? No, porque el juicio político ya se consumó, la censura y la destitución, claro. Y porque además, cierro esta parte y luego prosigo con otra más. A ver, mi pregunta es, poniéndome como abogado del diablo, pero si a los 4 vocales destituidos los acusaron y como si fuera, vamos a hacer un paralelismo con otro tipo de juicio, hay un fiscal que no le lee a los fiscales, a los acusados, de qué se les acusa. ¿Eso no deslegitima de alguna manera lo actuado por la Asamblea? A eso quería llegar, Jimmy. El famoso informe, recordará usted que también fue objeto de amplias discusiones en un proceso de fiscalización y control político similar, pero no ante el mismo órgano colegiado. ¿Y a cuál caso me refiero? Al de Jorge Yunda, cuando fue removido, porque esta es la figura que establece el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, a él se le inició un proceso de remoción, que en la práctica no es otra cosa que un proceso de control político, y que está bien que lo puedan ejercer los concejales, es parte de sus facultades fiscalizadoras en contra del Ejecutivo de un GAD municipal. Cuando esto llegó a conocimiento, Jimmy, de la Corte Constitucional, recordarán ustedes, mediante una acción extraordinaria de protección presentada en ese entonces por el vicealcalde, hoy alcalde Santiago Guarderas, la Corte Constitucional, entre otras cosas, ¿qué mencionó en esa sentencia? Primero, que en un juicio político, en un proceso de control político o en un proceso de remoción, hay que respetar las garantías del debido proceso, sí, pero no de forma tan rígida, no de forma tan acartonada, tan disciplinada, como en un proceso de justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un juicio político tiene otro origen, otras causales. Son procesos políticos donde prima la confianza o el rechazo en contra de una autoridad de elección popular. Y porque además la Corte Constitucional, que señaló en esa ocasión que incluso los fiscalizadores, concejales o asambleístas, pueden incluso adelantar criterio y eso no viola el debido proceso. ¿Por qué? Porque al ser representantes de elección popular, ellos están en la obligación de deliberar, de hablar, de argumentar, y esa argumentación pública es parte de la respuesta y de la rendición de cuentas permanente que tienen que hacer a sus mandantes, a sus mandantes, a sus electores, a sus representados, porque caso contrario, ellos tendrían que permanecer en silencio y ya no serían representantes de elección popular. Entonces, incluso adelantando criterio, diciendo voy a votar por tal o cual situación, ellos no están violando el debido proceso. ¿Y qué se mencionó ahí? Que el informe, por ejemplo, de la comisión de mesa en el caso de Yunda no tenía un efecto vinculante, porque solo es un documento casi que de simple o mera administración, un documento referencial que lo que hace es sugerir algo. Pero quien tomaba la decisión finalmente en el proceso de remoción de control político era el Pleno del Consejo Metropolitano, a pesar de que el propio Santiago Guarderas con su voto se beneficiaba directamente porque él era el que asumía la alcaldía. Fíjese usted, en ese caso de Jorge Yunda, que uno podría encontrar tal vez ciertas líneas grises mucho más polémicas, mucho más todavía en el caso de un juicio político donde, repito, existe norma expresa en la ley de la función legislativa que señala que si es que no se cumplieron los procedimientos en la comisión especializada permanente dentro de los plazos de ley, ¿quién tenía que resolver esto? El Pleno de la Asamblea. Yo les invito a que lean
a la audiencia el artículo 142, inciso final de la Ley de la Función Legislativa, que es clarísimo al respecto. Así actuó la Asamblea. Se censuró y destituyó a 4 de los 7, reitero. Desde lo político, unos podrán estar a favor, otros en contra, pero la Asamblea hizo uso de sus facultades sobre la base de lo que la ley y la propia Constitución le permite. Doctor, independientemente de que más adelante retomen el tema del Consejo de Participación, Noris y Omar, quiero hacer una consulta a propósito de la recuperación de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Mi consulta es, al haber perdido sus derechos políticos, el ex vicepresidente, conocemos pues que eso dice la ley, que no puede elegir ni ser elegido, o sea, no puede ser candidato por el tema del tipo de juicio que enfrentó y por la sentencia. Pero mi pregunta es, una vez que ha recuperado la libertad y que continúa cumpliendo la sentencia, pero en libertad, ayer en la noche salió en libertad, el ex vicepresidente puede participar activamente, por ejemplo, en una campaña electoral, participar en mítines, en recorridos, qué sé yo, en tarimas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su criterio? Mire, Jimmy, primero señalar que lamentablemente estamos enfrente de otro caso de desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Yo soy de los que creo, más allá de que no soy penalista, no soy experto en esa materia, pero soy de los que pienso que se deberían unificar las penas y debería acceder a los beneficios penitenciarios que todo ciudadano debe tener. Es decir, si es que él ya cumplió el porcentaje que el Código Orgánico Integral Penal, que el Código de Ejecución de Penas así lo disponen, él tiene derecho a disfrutar como cualquier persona. Abstraigámonos de un momento de los nombres, porque esto, digamos, sesga mucho a favor o en contra de la discusión del tema de Jorge Glass. El problema es que a él no le están otorgando la prelibertad, ni le están aplicando ninguno de estos beneficios penitenciarios, Jimmy. Lo que sucede con él es que, una vez más, en vista de que la justicia ordinaria le niega estos beneficios de forma arbitraria, también hay que decirlo, abusiva, ¿qué es lo que hacen sus abogados? Recurren al uso doloso de las garantías jurisdiccionales y a través de una medida cautelar, vea, igualito, así como criticamos a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, acá se utiliza una solicitud de medidas cautelares para, a través de esta garantía, obtener la libertad, cuando evidentemente esto no procede, porque si es que usted quiere acceder a través de una garantía jurisdiccional a la libertad de manera excepcional de un privado de la libertad, ¿cuál es la garantía? Y que ellos en su momento ya hicieron uso de esa garantía. Un habeas corpus correctivo cuando está en peligro la salud, cuando está en peligro la vida, la integridad física de ese privado de la libertad. Y la Corte Constitucional ha dicho que solo en casos excepcionales ese PPL puede obtener su libertad de alguna manera controlada, regulada, ya sea en un hospital, en una clínica, si es que es por temas de salud, en su domicilio, etcétera, pero no mediante medidas cautelares. Eso estuvo muy mal otorgado. Además que el juez que le otorga en Santo Domingo no tenía competencia en términos territoriales, era incompetente para otorgarle estas medidas cautelares. Pero repito, todo esto también es resultado de que la justicia no le otorga sus beneficios penitenciarios que en ese campo, en estricto derecho, sí le corresponden, y ahí se está violentando a lo que él, como cualquier ciudadano que está privado de la libertad, puede acceder. Ahora, en el campo político, estas medidas cautelares que ahora le permiten a él salir en libertad, no facilita que él haya recuperado sus derechos de participación política. Siguen suspendidos sus derechos. Los derechos de participación política están enumerados en el artículo 61 de la Constitución. Y entre otros derechos, ¿a qué tenemos todos los ciudadanos? A votar, a ser elegidos, a fiscalizar los actos del poder público, a iniciar procesos de consulta popular, procesos de revocatoria del mandato, a acceder a la función pública, pero también a participar en los asuntos públicos. Él este rato, aunque esté en libertad por una medida cautelar, él sigue suspendido sus derechos de participación política. Él no puede ni ser candidato en una futura elección en el año 2025. Él tampoco puede participar electoralmente este rato en recorridos, en mítines. Ahora, veamos qué tanto controla el Consejo Nacional Electoral esta situación. Pero aquí viene otra cuestión, porque también hay líneas grises,
hay lagunas en nuestra legislación, Jim. ¿Y cuáles son estas lagunas? Si bien él está suspendido sus derechos políticos y evidentemente participar en un meeting, en una campaña, es participar de asuntos públicos. O sea, creo que en eso no nos vamos a perder, nos guste o no esa situación. Así está previsto en nuestra Constitución. Pero, hecha la norma, también existen lagunas. Si usted revisa el Código de la Democracia, no existe ninguna sanción como infracción electoral para aquella persona que, suspendido sus derechos políticos, participe en este tipo de mítines. Es decir, no existe ninguna sanción de la cual pueda ser objeto o sujeto la organización política a la cual él pertenezca. Consecuentemente, si bien están suspendidos sus derechos, no existe una sanción al respecto en contra de la organización política o de los candidatos que caminen, por llamarlo de alguna manera, o que hagan campaña junto a él. Pero vamos incluso más allá, escudriñemos en las líneas más delgadas a los electores de la organización política a la que él pertenece, a la gente de la Revolución Ciudadana. Bien se le podría ocurrir mandar a imprimir, se me ocurre, 1000 gigantografías, o mandar a realizarse, pues no sé, 10,000 camisetas con la foto de él y de los candidatos en cada una de las provincias y de los territorios. El CNE va a bajarse esas 1000 gigantografías, va a quitarle las camisetas con la foto de Jorge Glass a cada elector, a cada ciudadano. Pero vamos más allá, el propio Jorge Glass podría decir: pero yo no he mandado a hacer eso, yo no he dispuesto, esa es iniciativa propia de los ciudadanos, de los electores. Entonces, fíjese usted que controlar este tipo de situaciones es también bastante complicado. Pero en lo de fondo, sí, es verdad, él está suspendido sus derechos políticos. Además, del artículo 233 de la Constitución señala que aquellas personas que hayan sido sentenciadas en casos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, oferta de tráfico de influencias, entre otros delitos más, estarán impedidos de acceder a un cargo público y estarán impedidos de ser candidatos a un cargo de elección popular. Y también esto consta dentro de las inhabilidades del artículo 93 del Código de la Democracia. Don Mauro, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Omar, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto. Mira, volviendo al tema de la pugna del Consejo de Participación Ciudadana, y como se lo pregunté ayer al presidente Saquicela, que hablemos claro, o sea, se vienen las audiencias por este tipo de las acciones de protección, ¿no es verdad? Y seamos sinceros, a ver, tenemos una judicatura que es el que controla a los jueces, una judicatura que responde al gobierno. Tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia que no está respondiendo al gobierno y está respondiendo a los sectores de oposición. Ya hemos visto tanto así que Ernagullo, envalentonado después de la medida cautelar, le dijo al señor Saquicela, al de la Corte Nacional: toma tu terna, hermano, vaya para allá, esto yo voy a hacer respetar. O sea, no lo dijo antes, lo dijo después de la medida cautelar, lo dijo después. Entonces, esto es una lucha. Por favor, si me ayudan, chicos, que se está acabando el tiempo para que puedan quitar ese rótulo. Disculpa, Mauro. Entonces, la pregunta es, ¿qué prevés que pueda venir? ¿Qué prevés? O sea, se vienen las acciones, las audiencias, la Asamblea ya ha respondido entregando documentos. Creo que el próximo, en plena fiesta de Quito, creo que va a haber una audiencia. ¿Qué prevés que pueda ocurrir? Mira, Omar, no quiero lanzarme flores, pero creo que no era demasiado, digamos, brillante advertir, y yo lo hice, me acuerdo en mi cuenta de Twitter, lo que iba a pasar, que iban a presentar garantías jurisdiccionales, que algún juez por ahí les iba a dar la razón para tratar de bloquear la decisión de la Asamblea Nacional, que luego el gobierno les iba a dar resguardo policial para que puedan ellos ingresar al edificio del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, un escenario bastante parecido al del superintendente de bancos en su momento. Ahora, aquí también hay que decir algo que es absolutamente claro. Mientras no se posesionen en la Asamblea los alternos, no pueden ejercer el cargo. Eso también hay que decirlo, porque la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las propias atribuciones, Mauro, que están en la Ley de la Función Legislativa son absolutamente claras al respecto. Don Mauro, pero por ejemplo, Don Ulloa y compañía nunca se posesionaron ante la Asamblea. Bueno, en el caso de los suplentes, que en su momento ya constaban como tales porque tenían esa dignidad, porque tenían las credenciales del Consejo Nacional Electoral, efectivamente no hay problema. El inconveniente ahora es que estamos hablando de los suplentes, de los suplentes, de los suplentes. Entonces, claro, ahí sí tienen que posesionarse
al menos quienes no eran suplentes en el orden de prelación que inicialmente se les había otorgado la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral, tienen que posesionarse porque es una de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer la Asamblea? Primero, pedir la revocatoria, sé que ya lo han hecho, la revocatoria de las medidas cautelares. Si es que este juez de la Concordia, que yo dudo mucho que vaya a aceptar el pedido de revocatoria, bueno, pues luego tendrían que apelar ante la Corte Provincial para intentar que esto quede sin efecto. Y obviamente yo creo que la Corte Constitucional debería seleccionar este caso, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que estas solicitudes de medidas cautelares, cuando se otorgan, tienen que ser remitidas del expediente a la Corte para que, de ser el caso, las seleccione y pueda tomar una decisión al respecto y pueda marcar una línea jurisprudencial. Yo creo que es urgente que la Corte haga esto. Así como actuó en el caso de Jorge Yunda de forma célere y rápida, resolviendo estos temas de fiscalización y control político mediante una acción extraordinaria de protección, lo mismo debe hacer con esta cuestión de las medidas cautelares, porque si no, mira, se está desbandando esto y realmente estamos en medio de un caos absoluto. Mauro, y Raúl de mi parte, a ver, el trasfondo de todo esto es el concurso de Contralor, o sea, no nos hagamos los desentendidos. A ver, ¿cuál crees que es la apuesta del gobierno? ¿Que esto continúe, este tema de las audiencias, para que llegue la consulta popular y se mantenga, se prorrogue Río Frío? ¿O quieren ponerlo nomás al señor Seraquibe, que ya está de candidato, que fue la mano derecha del Trujillato? ¿Cuál crees que es la postura? ¿O también será que la apuesta de la oposición será el señor Falconi, que también está de candidato? ¿Qué opina? ¿Por dónde crees que va la cosa? Y con videos. O el señor Tagle también. Y con videos del señor Saraquibe, ¿no? Como que fuera candidato a algún cargo de elección popular, eso más. Ya cuando yo veo a alguien que quiere llegar a la Contraloría haciendo ese tipo de propagandas, yo sí me preocupo. Pero vamos a lo de fondo, y te agradezco la pregunta en este tiempo cortito que nos queda. En la consulta popular, en los anexos, ahí está la letra chiquita del contrato. Y esto tiene que saber la gente. Cuando se habla de las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se pretende cambiar el mecanismo y que las autoridades de control sean designadas por la Asamblea Nacional, básicamente a través de un mecanismo que estaría conformado por una comisión técnica de selección conformada por 9 integrantes, 5 de las funciones del Estado y 4 de la sociedad civil, 2 de la ciudadanía y 2 de las universidades y escuelas politécnicas. ¿Quién designa esta comisión técnica de selección? Solo los asambleístas nacionales, solo los nacionales, no los provinciales. Luego esta comisión elabora un informe, hace ternas de los mejores puntuados para Contralor, para Fiscal, y la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea designa. Hasta ahí uno podría decir, bueno, está relativamente bien el diseño. ¿Cuál es el problema? Que en la disposición general única de los anexos y en las 2 disposiciones transitorias se señala lo siguiente, que una vez que se gane la consulta popular, todos los concursos, soy enfático en esto, todos los concursos que actualmente está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana quedarán sin efecto, quedarán suspendidos. Pero además, y esto es lo más grave, en las transitorias, ¿qué se pone? Que en el plazo de 180 días el presidente Lasso enviará los proyectos de ley que permitan viabilizar, operativizar el contenido de esta enmienda, y que en el plazo de 365 días la Asamblea aprobará esos proyectos de ley igual, para viabilizar y operativizar el contenido de la enmienda. ¿Qué significa? Que tendremos al menos año y medio entre el tiempo que tiene el presidente para enviar los proyectos de ley y entre los 6 meses y el año de la Asamblea para aprobar esos proyectos de ley. Y en el inciso final que dice que mientras no se aprueben estos proyectos de ley, todos los concursos no se podrán realizar y las autoridades actuales seguirán prorrogadas en sus funciones. Y con esto cierro. Si es que no envían los proyectos de ley en los plazos que ellos mismos ponen en los anexos, no pasa nada, no hay ninguna sanción. Entonces a mí no me sorprendería que ni el presidente envíe dentro de los 180 días, ni la Asamblea los apruebe dentro de los 365 días. Estamos hablando de mínimo año y medio, pero si se pasan de ese tiempo tampoco pasa nada y tendremos autoridades prorrogadas. Eso dice los anexos y las disposiciones transitorias de la consulta popular que ha enviado el Ejecutivo y que seguramente nos convocarán para las elecciones conjuntas con las seccionales febrero del próximo año. Doctor Mauro Andino, gracias por su tiempo, como siempre. Que tenga usted un excelente día.
Muchas gracias, Jimmy, que gane la selección. Ese amarillo sí le queda bien, Jimmy, de verdad. Ese sí es el Pepa, así que hoy espero que ganemos y que la selección nos dé una enorme alegría. Un saludo para todos ustedes ahí.